El Espíritu Santo es una de las figuras más poderosas y transformadoras en la vida del creyente. Su presencia activa es esencial para vivir una vida cristiana plena y fructífera. Desde el principio de la creación, el Espíritu Santo ha estado presente y sigue siendo la fuerza que nos guía, transforma y consuela. Veamos lo que dice la Biblia sobre el Espíritu Santo y al mismo tiempo te invitamos a suscribirte a nuestro canal para seguir recibiendo información que te ayudará a fortalecer tu fe. En Génesis 1:2, la Biblia declara: «Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas». Este pasaje revela la presencia activa del Espíritu Santo en el proceso de la creación. Desde el inicio, el Espíritu Santo participó en la formación del universo, mostrando su poder como la fuerza vivificadora que trae orden y vida a la creación. No es solo un agente pasivo, sino que está íntimamente involucrado en el acto creador de Dios, infundiendo vida en todo lo que existe. De la misma manera, el Espíritu Santo continúa siendo el dador de vida en nuestras vidas hoy. Así como en la creación inicial, el Espíritu nos renueva y transforma, dándonos una nueva vida en Cristo. A través de Él, experimentamos un renacimiento espiritual que nos permite vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Es por medio de su obra en nosotros que pasamos de estar espiritualmente muertos a recibir vida en abundancia, tal como lo enseña Jesús en el Nuevo Testamento. Jesús mismo enfatizó la importancia del Espíritu Santo en su ministerio cuando les dijo a sus discípulos en Juan 16:7: «Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros». A través de esta declaración, Jesús deja claro que, aunque su partida física pudiera parecer una pérdida, en realidad era una bendición para sus seguidores. El término Consolador se refiere al Espíritu Santo, quien vendría a ocupar un lugar central en la vida de los creyentes, guiándolos en su caminar diario y revelándoles la verdad de Dios. El Espíritu Santo entonces se convierte en el compañero constante del cristiano. Ya no dependerían de la presencia física de Jesús, sino que el Espíritu de Dios estaría con ellos siempre, habitando en sus corazones. Su función no es solo consolar en tiempos de angustia, sino también guiar a los creyentes en toda la verdad, enseñándoles, recordándoles las palabras de Jesús y capacitándolos para vivir una vida que refleje el carácter de Dios. Así, el Espíritu Santo se convierte en un aliado indispensable en la vida espiritual del creyente, asegurando su conexión continua con Dios. El Espíritu Santo nos otorga la capacidad de vencer el pecado y vivir conforme a la voluntad de Dios. En Romanos 8:13, Pablo escribe: «Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis». Este versículo resalta que el poder para superar nuestras tendencias pecaminosas no proviene de nuestra propia fuerza o determinación, sino del Espíritu Santo que habita en nosotros. Es por medio de su influencia que podemos resistir los deseos de la carne y caminar en una vida que agrada a Dios. Este proceso de hacer morir las obras de la carne es un trabajo continuo del Espíritu en la vida del creyente. A medida que nos sometemos a su guía y poder, el Espíritu nos transforma, capacitando nuestro ser interior para vivir en santidad. Así, el pecado pierde su dominio sobre nosotros y comenzamos a experimentar una vida de libertad y victoria en Cristo. La santificación, entonces, no es el resultado de un esfuerzo humano, sino la obra sobrenatural del Espíritu Santo que nos conforma cada vez más a la imagen de Cristo. Otra obra fundamental del Espíritu Santo es darnos entendimiento espiritual. En 1 Corintios 2, 10-12, se nos revela que Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Esto significa
que el Espíritu Santo no solo nos ayuda a entender las enseñanzas básicas de la fe, sino que también nos capacita para penetrar en los misterios más profundos de Dios. Sin su intervención, nuestras mentes humanas limitadas no podrían comprender plenamente la grandeza de su voluntad ni los propósitos divinos. Es a través del Espíritu Santo que se nos permite discernir la verdad espiritual en nuestras vidas cotidianas. Él nos guía en la comprensión de la palabra de Dios, revelando significados y aplicaciones que de otro modo permanecerían ocultos. Así, no solo nos da conocimiento, sino también sabiduría para aplicar ese conocimiento de manera que transformemos nuestras vidas y caminemos conforme al plan de Dios. Este entendimiento espiritual es una parte vital de nuestra relación con Dios, y el Espíritu es el puente que nos conecta con las profundidades de su corazón y mente. El Espíritu Santo nos da el poder necesario para ser testigos efectivos de Cristo. En Hechos 1:8, Jesús dice: «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos». Este versículo subraya que la capacidad de compartir el Evangelio no proviene de nuestro propio esfuerzo o conocimiento, sino del poder que el Espíritu nos otorga. Sin su intervención, nuestras palabras y acciones carecerían del impacto espiritual necesario para tocar los corazones y transformar vidas. Ser testigos de Cristo no se limita a hablar de Él, sino que implica reflejar su carácter y mostrar su amor a través de nuestras vidas. El Espíritu Santo nos guía, nos llena de valentía y nos da las palabras adecuadas en el momento preciso. Nos capacita para enfrentar la oposición y las dificultades, asegurando que nuestro testimonio sea auténtico y poderoso. A través del Espíritu, no solo proclamamos a Cristo con palabras, sino también con hechos que demuestran su poder transformador en nuestras propias vidas. El Espíritu Santo produce en nosotros el fruto del Espíritu, que es la señal clara de una vida transformada por su poder. Gálatas 5:22-23 describe este fruto como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estas virtudes no son simplemente el resultado de un esfuerzo humano, sino que son manifestaciones del carácter de Dios que el Espíritu Santo desarrolla en nosotros. Cada una de estas cualidades refleja la vida de Cristo y nos capacita para vivir en armonía con la voluntad de Dios y con los demás. Sin la obra del Espíritu Santo, es imposible manifestar estas virtudes de manera genuina y constante. Nuestras fuerzas naturales no pueden producir un amor verdadero, una paz duradera o una paciencia constante, especialmente en tiempos de dificultad. Sin embargo, cuando permitimos que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas, Él moldea nuestro carácter y nos capacita para vivir de acuerdo a los estándares divinos, siendo un reflejo visible de la obra transformadora de Dios en nosotros. El Espíritu Santo desempeña un papel crucial al interceder por nosotros en nuestros momentos de debilidad. En Romanos 8:26, Pablo escribe: «Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles». Este pasaje revela que, en nuestras flaquezas y limitaciones, cuando ni siquiera sabemos cómo orar adecuadamente, el Espíritu Santo toma la iniciativa para intervenir en nuestra oración, dirigiéndola de acuerdo con la voluntad de Dios. Su intercesión es profunda y va más allá de nuestras palabras, expresándose con una intensidad que solo Él puede comprender. Cuando enfrentamos situaciones difíciles o momentos de incertidumbre, es fácil sentirnos desorientados y no saber qué pedir en oración. Sin embargo,
El Espíritu Santo está siempre presente para ayudarnos, elevando oraciones que van más allá de nuestras capacidades y alineando nuestras peticiones con el perfecto plan de Dios. Este acto de intercesión es un regalo poderoso que asegura que, incluso en nuestras debilidades, nuestras oraciones están siendo dirigidas de manera eficaz y conforme a la voluntad divina, trayendo paz y fortaleza a nuestras vidas. El Espíritu Santo es el responsable de otorgar dones espirituales a los creyentes, con el fin de edificar el cuerpo de Cristo, la Iglesia. En 1 Corintios 12:4-7 leemos: Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Este pasaje nos enseña que, aunque los dones son variados, todos provienen de una misma fuente, el Espíritu Santo. Él distribuye estos dones de manera única en cada creyente, asegurando que todos tengan un papel en la construcción y fortalecimiento de la comunidad cristiana para que la Iglesia funcione como un cuerpo unido y eficaz. Entre los dones que el Espíritu Santo otorga se encuentran la profecía, la enseñanza y el servicio, entre muchos otros. Cada uno de estos dones tiene un propósito específico y todos están diseñados para el beneficio colectivo de la Iglesia. Ningún don es dado solo para el beneficio personal, sino para el servicio a los demás y para el crecimiento del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo es quien decide qué don recibe cada creyente, de acuerdo con las necesidades del cuerpo y el llamado individual de cada persona, asegurando que la Iglesia esté equipada para cumplir su misión en el mundo. El Espíritu Santo no solo actúa como nuestro consolador y guía, sino que también lleva a cabo una obra transformadora en nuestras vidas, moldeándonos para ser más como Cristo. En 2 Corintios 3:18, Pablo declara: Somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esta transformación es un proceso progresivo, donde el Espíritu Santo trabaja en nosotros para reflejar el carácter de Cristo en cada aspecto de nuestra vida. A medida que nos sometemos a su obra, pasamos de un nivel de gloria a otro, acercándonos más a la perfección de Cristo. Este proceso de transformación es continuo y no ocurre de la noche a la mañana. El Espíritu Santo nos cambia de adentro hacia afuera, renovando nuestras mentes, moldeando nuestras actitudes y fortaleciendo nuestro espíritu. A través de este proceso, comenzamos a reflejar más el amor, la humildad, la paciencia y la santidad de Cristo. Así, la obra del Espíritu en nosotros no solo nos acerca más a Dios, sino que también nos capacita para vivir una vida que testifique de la presencia y el poder de Cristo en el mundo. Una de las promesas más impactantes de la Biblia es que el Espíritu Santo habita en nosotros como creyentes. En 1 Corintios 6:19, Pablo plantea esta profunda verdad cuando pregunta: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Este versículo nos recuerda que nuestra relación con Dios es mucho más íntima de lo que a veces podemos imaginar. No solo somos seguidores de Cristo, sino que llevamos su Espíritu en nuestro interior. Esta realidad transforma la manera en que vivimos, ya que somos portadores de la presencia divina en cada momento. El hecho de que el Espíritu Santo viva en nosotros también nos da acceso a su poder y guía constantemente. No estamos solos para enfrentar las dificultades de la vida, ni dependemos de nuestras fuerzas para seguir a Dios. El Espíritu Santo, al morar en nosotros, nos capacita para vivir de acuerdo a su voluntad, nos fortalece en momentos de debilidad y nos dirige en las decisiones que tomamos. Esta presencia continua nos asegura que siempre tenemos acceso a la sabiduría, el consuelo y la fuerza que solo el Espíritu puede ofrecer.
El Espíritu Santo nos da la seguridad de nuestra salvación, actuando como un sello divino que garantiza nuestra relación con Dios. En Efesios 1:13-14, Pablo explica que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, lo cual significa que al recibir a Cristo, Dios nos marca con su Espíritu como una señal de que le pertenecemos. Este sello no es solo simbólico, sino que es una prueba tangible de que somos hijos de Dios y que estamos bajo su cuidado y protección. Nos asegura que nuestra salvación está segura en Él y que somos suyos para siempre. Además, el Espíritu Santo es descrito como las arras de nuestra herencia, lo que significa que es una especie de adelanto o garantía de las bendiciones eternas que recibiremos en el futuro. Este concepto refleja que, aunque aún no hemos experimentado completamente la plenitud de nuestra salvación, el Espíritu Santo nos da una muestra de lo que está por venir. Su presencia en nuestras vidas es una promesa de que heredaremos la vida eterna y que viviremos en la presencia de Dios para siempre. Este conocimiento nos llena de confianza y esperanza, sabiendo que el Espíritu Santo es la prueba viviente de nuestro destino eterno con Dios. En la vida diaria, el Espíritu Santo es esencial para ayudarnos a caminar en obediencia a Dios. En Gálatas 5:16 se nos exhorta: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Este versículo nos llama a vivir en una relación constante de dependencia del Espíritu Santo, dejando que sea Él quien guíe nuestras decisiones, pensamientos y acciones. La lucha contra los deseos de la carne, que son nuestras inclinaciones naturales al pecado, solo puede ganarse si caminamos bajo la dirección del Espíritu en todo momento. Vivir según el Espíritu significa rendir cada aspecto de nuestra vida a su control. No se trata simplemente de evitar el pecado por nuestra propia fuerza, sino de estar en una relación continua con el Espíritu Santo, quien nos capacita para tomar decisiones que honren a Dios. Cuando nos rendimos a su guía, Él nos da la fuerza para resistir las tentaciones y la sabiduría para discernir el bien del mal. Así, nuestra vida diaria se convierte en una expresión de obediencia y dependencia de su poder, permitiéndonos vivir de acuerdo a los propósitos de Dios. El Espíritu Santo es quien nos llena de gozo y paz, incluso en medio de las pruebas y dificultades de la vida. En Romanos 15:13, Pablo eleva una oración pidiendo: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Este versículo destaca que, aunque nuestras circunstancias sean adversas, el Espíritu Santo nos otorga un gozo y una paz que trascienden lo terrenal. No depende de lo que sucede a nuestro alrededor, sino del poder de Dios, obrando en nosotros a través del Espíritu, dándonos fuerzas para mantenernos firmes en nuestra fe. Esta paz y gozo son sobrenaturales porque no son productos de nuestra voluntad, sino dones que el Espíritu Santo nos da en momentos de necesidad. A través de su obra en nosotros, somos capaces de experimentar una alegría profunda y una serenidad inquebrantable, incluso cuando enfrentamos situaciones difíciles o dolorosas. El Espíritu nos llena de esperanza, recordándonos las promesas de Dios y fortaleciendo nuestra confianza en que Él está en control de todas las cosas. Así, en medio de las pruebas, el gozo y la paz del Espíritu nos sostienen y nos permiten avanzar con fe. Finalmente, el Espíritu Santo es quien nos prepara para el tan esperado regreso de Cristo. En Apocalipsis 22:17 se nos dice: y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Este pasaje muestra cómo el Espíritu Santo, junto con la Iglesia, clama por el regreso de nuestro Salvador.
El Espíritu no solo nos guía en nuestra vida diaria, sino que también cultiva en nosotros un anhelo profundo por ese día glorioso cuando Cristo vuelva para establecer su reino de manera definitiva. Este anhelo no es simplemente una emoción pasajera, sino una expectación constante, alimentada por el Espíritu en nuestros corazones. A medida que esperamos el regreso de Cristo, el Espíritu Santo nos santifica y nos prepara para ese encuentro. Él trabaja en nuestras vidas, transformándonos cada día para parecernos más a Cristo, purificando nuestras almas y guiándonos en la verdad. Esta preparación es vital, ya que el Espíritu nos ayuda a vivir con una perspectiva eterna, enfocándonos en lo que realmente importa: nuestra relación con Dios y nuestra misión en este mundo. Así, el Espíritu nos sostiene hasta el final de nuestros días, manteniéndonos fieles y listos para recibir a nuestro Salvador cuando Él regrese en gloria. En resumen, el Espíritu Santo es esencial para cada aspecto de la vida cristiana. Nos guía, nos transforma, nos consuela y nos da poder para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Sin su presencia activa en nuestras vidas, no podríamos experimentar la plenitud de la vida que Dios nos ha prometido. Te invitamos a compartir esta enseñanza a tus familiares, amigos y hermanos de la iglesia. Y para finalizar, oremos juntos de la siguiente manera. Invoquemos a Dios para que nos conceda la sabiduría necesaria para actuar según su voluntad, obedeciéndole con devoción y arrepintiéndonos sinceramente de nuestros pecados. Y así, en aquel día, podamos todos reunirnos en la vida eterna. Amén.